Hola, ¿cómo va? Estamos de vuelta en otro episodio de Lesotres, desde el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta vez con una invitada muy especial. Nos visita Patricia Gómez, afroargentina, activista afrofeminista y antirracista, abogada y docente de la UBA, integrante de la Sociedad Caboverdiana y del área de género de la Comisión 8 de noviembre, Día Nacional de les Afroargentines y la Cultura Afro. Fundadora, además, de la Organización Afrodescendiente para la Formación y el Asesoramiento Jurídico, o AFRO, asesora de la Secretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y además es docente titular en la cátedra Derechos de las Comunidades Negras en la Argentina desde una perspectiva afro en la UBA. ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Hola, hola Marian, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte, acá estamos. Bueno, nos metemos de lleno directamente a hablar algunas cositas. Dale. Eh, lo primero que queríamos traer es, bueno, que entendemos que la Argentina es un país que generalmente no reconoce tener racismo, pero que también no reconoce tener una población afrodescendiente o una historia afrodescendiente. ¿Cómo se presenta el racismo en Argentina a diferencia de otros países como puede ser Estados Unidos, que es como lo más conocido? Bueno, es una pregunta compleja de desarmar, ¿no? Vamos a ir por partes. Por un lado, sabemos que, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos con lo que fue la segregación racial y las leyes del Jim Crow, o el caso mismo de Sudáfrica, ¿no? Donde también estuvo instaurado durante muchísimas décadas el apartheid, fueron países que instituyeron la segregación de la población negra de forma legal y se legitimaron, digamos, las desigualdades mediante la política oficial de estos países. En Argentina, al contrario, se desarrolló una modalidad de racismo más solapado, ¿no? Menos evidente, encubierto, podríamos decir, pero no por eso igualmente efectivo en sus consecuencias de exclusión, ¿no? Y de desigualdad, porque quizás tenemos muy instalada esa idea propia también de las películas yanquis, ¿no? De que tienen toda una industria cinematográfica puesta al servicio de mostrar estas historias y por el pasado que tienen ellos de la esclavitud y la segregación racial, y no podemos quizás identificar que hay otras formas en que se manifiesta el racismo, como decía, mucho más encubierto, propio también de la historia que hemos tenido respecto de la población afrodescendiente. Y este hecho de que sea un racismo mucho menos visible, lo que hace también es que sea particularmente difícil, ¿no? de identificar, visibilizar y por lo tanto también de combatirlo. Pero lo que sí es importante decir que estos procesos que parecen como invisibles, digamos, pero potentes al mismo tiempo, se traducen después en desigualdades concretas y en oportunidades desiguales, ¿no? Para los diferentes grupos de la sociedad. Cito a una autora de la que estuvimos hablando un poquito, que es Annie Okorolo Ango, que yo siempre la cito porque a mí me parece importante mostrar también la producción teórica que hay desde Argentina de mujeres negras. Ella es una académica y activista afrocolombiana, pero vive aquí hace muchísimo tiempo, que ella lo que plantea es que el racismo no es un fenómeno estático, ¿no? Ha ido tomando diversas formas a lo largo de la historia, y el hecho de que no se manifieste de forma extrema y visible, como puede ser en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, con lo que fue el año pasado con George Floyd, donde todo el mundo indignadísimo, pero acá pasa lo mismo en ONCE con los compañeros africanos que subsisten de la venta ambulante, con la policía de la ciudad, y no pasa nada, digo, la gente no se indigna. Pero este hecho de que parezca tan invisible este racismo no significa, ¿no?, que no exista. Y en Argentina lo que se dio particularmente es, porque este es un aspecto, ¿no?, del racismo estructural de nuestra sociedad, por ejemplo, que se manifiesta en el lenguaje. Sabemos muy bien que todo lo negro en nuestra sociedad es lo negativo, ¿no? Pero es producto también de ese racismo más solapado, que no nos permite identificar que hablar de determinada manera también es racista, sino que otro aspecto del racismo en Argentina tiene que ver con los procesos de invisibilización que
a los que sometieron a las comunidades afroargentinas por parte de la clase dirigente desde el mismo momento en que Argentina se proclamó como una república independiente, como parte de un proceso además de un proyecto civilizatorio que, bueno, como decía, se puso en marcha a mediados del siglo XIX, que estaba fundado en postulados racistas, ¿no? Que sostenían en el siglo XIX personas como Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y otros, que el desarrollo y el progreso de nuestro país iba a ser posible si se llenaba nuestros amplios territorios, ¿no? También producto del saqueo a los pueblos indígenas, con europeos, porque los blancos eran sinónimo de superioridad natural, digo, propio de este racismo científico que estaba muy en auge en aquel momento y que fue plasmado además en nuestra propia Constitución. Tenemos un artículo que es el artículo 25, muy poca gente lo conoce, digo que en nuestra propia Constitución tenemos un artículo que dice el gobierno federal fomentará la inmigración europea, lo dice sin ningún tipo de rodeos, no esconde cuál era el objetivo de ese proyecto que sus consecuencias siguen hasta el día de hoy. Y como decía, en Argentina, las comunidades, la invisibilización de los afroargentines se desconstruyó de manera muy meticulosa desde el falsamiento estadístico. Hay un libro que siempre recomiendo que se llama Los afroargentinos de Buenos Aires, del historiador estadounidense Ray Andrews, que hace todo un análisis pero exhaustivo y muy contundente de los censos en Buenos Aires, pero que se pasó en todo lo que eran las 11 provincias de aquel momento, de cómo se manipularon las estadísticas para presentar que la Argentina era un país ya a fines del siglo XIX blanco, ¿no? Y también mediante la historia oficial, la reproducción de esa historia oficial que daba por desaparecidas a los afroargentines y su reproducción mediante la escuela, los medios, digo, y los propios procesos de negación de la identidad negra afrodescendiente que se dio inclusive hacia los propios miembros de las comunidades. Bueno, todo esto fue construyendo esa idea de que en Argentina no existen los negros, ese problema lo tiene Brasil, como dijo el expresidente Carlos Saúl en 1996, como otros presidentes a lo largo de la historia también lo han manifestado, pero que en definitiva, digo, estas ideas, ¿no? Y estos relatos terminan siendo la columna vertebral del sentido común de nuestra sociedad, ¿no? La estructura social, política, cultural, económica, y por eso decimos que en Argentina, aunque no sea en esas formas tan visibles y tan explícitas y tan violentas de racismo que existen igualmente, sostenemos que el racismo es estructural, ¿no? Porque lo que consiguió es que estas ideas permeen toda la sociedad, las instituciones, porque se legitiman de esta manera diversas prácticas, discursos, digo, ¿no? Los medios de comunicación están llenos de discursos racistas, pero nadie los identifica como tal. Bueno, y las propias políticas que sistemáticamente generan condiciones de desigualdad para esos grupos racializados, como somos les afrodescendientes o les indígenas, ¿no? Y bueno, y toda una masa racializada que en general habita los barrios populares, ¿no? No es casualidad tampoco que la pobreza también tenga un color, ¿no? Entonces, el racismo efectivamente es estructural, nos atraviesa a todos y por eso también es tan difícil de desarticular. Pero yo creo que, bueno, como espacios como y la visibilización de los últimos años también de los movimientos afroargentinos y afrodescendientes que lograron instalar, quizás no como quisiéramos, pero de alguna manera no solo en el Estado, en los medios, la temática del racismo es una forma de ir deconstruyendo en un poco estos discursos que todavía se pregonan de que en Argentina bajamos todo de los barcos, ¿no? Tal cual, me parece muy interesante esto que nombrás, ¿no? De la reivindicación también del europeo, como un orgullo que ahora se está empezando a cuestionar, a poner por lo menos sobre la mesa y poder mirar ese discurso, ¿no? Que todavía sigue circulando, no solamente como vos de los estados o las instituciones, sino también en las mesas familiares. Digo, como vos nombrabas el artículo de la Constitución y me vino a la cabeza que en el secundario yo tuve un profesor de cívica que me acuerdo que lo leyó y lo reivindicó como la diferencia de Argentina con el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Como hay una reivindicación, un orgullo en realidad de una cierta idiosincrasia supuestamente europea,
que como vos decís tiene que ver con un borramiento. Me parece interesante. Por ahí tomo, dado que también esto es desde el Instituto contra la Discriminación, ¿cómo se dio, o si nos podés contar un poco cómo se fue dando el proceso organizativo también de las personas afroargentinas, que obviamente en ningún momento no aparecieron de un momento para el otro, pero en los últimos años se ve cada vez más y se plasma más, bueno, lo que han logrado, digamos, con esa organización, pero ¿cómo se dio ese proceso o cómo vos lo viste? Bueno, la realidad es que las comunidades negras afrodescendientes en Argentina, y digo en toda la región, porque como vos decías, Marian, acá en Argentina tuvo una construcción, digo, el mito fundante de la nación argentina es ese, que somos todos blancos y descendientes de europeos. A diferencia de otros lugares de Latinoamérica, donde el mito fundante de esas sociedades fueron el mestizaje, por ejemplo, ¿no? Hablamos de países como Colombia, Venezuela, Perú, que han reivindicado el mestizaje, ¿no? Esta cuestión de, bueno, la mezcla de razas para el avance y la fundación de una nueva nación. Acá efectivamente el proceso fue distinto, ¿no? Y Argentina siempre se vendió como el país más europeo de toda América, ¿no? Después de Estados Unidos creo que, bueno, ni siquiera, porque Estados Unidos tiene una población negra muy visible, pero efectivamente la Argentina tuvo ese proceso distinto y muy exitoso además, no tanto como las clases dominantes del siglo XIX hubieran querido, porque realmente el objetivo era eliminar a las poblaciones afroargentinas real. Y como no pudieron hacerlo de forma real, lo hicieron simbólicamente y pusieron toda la maquinaria del Estado para hacer eso, digo. No es menor ver cómo las estadísticas se falsearon, cómo se cambiaron los términos para mostrar a la población argentina como blanca. El propio Sarmiento decía que a fines del siglo XIX la raza negra se estaba extinguiendo y que si queríamos ver un negro había que ir a Brasil. Digo, no muy distinto a lo que dijo Menem un siglo después, ¿no? Y los procesos organizativos fueron de la mano de todos estos procesos también, ¿no? No es que las poblaciones afrodescendientes en nuestro país, que nos rendimos pasivamente a ese destino de desaparecer, ¿no? de la faz de la tierra en términos simbólicos, por supuesto, sino que inclusive ya desde la propia época de la colonia había organización de las personas que estaban esclavizadas. Se habían organizado en naciones de acuerdo a su origen, de acuerdo al territorio o a su origen étnico, ¿no? Las naciones, estaban los bantúes, bueno, había varias, las cofradías que tenían ya más un tinte religioso, y por supuesto después, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, había muchas organizaciones de ayuda mutua de los afroargentinos y muchos periódicos. Había una prensa afroargentina muy viva y muy activa a principios del siglo XX, que esto es lo que, bueno, en el libro de Reid Andrews, lo que dice que al tiempo que se mostraba a la Argentina como las personas afro desaparecidas prácticamente en las primeras décadas del siglo XX, había todo un movimiento afroargentino muy importante que iba un poco en contra de esa idea que se estaba construyendo, ¿no? Y yo siempre digo que la organización ha sido algo que atravesó a nuestra historia, porque siempre hemos sido muy conscientes de toda esta situación, ¿no? De estos procesos de invisibilización. Y en los últimos años, probablemente con esta nueva migración o nuevas migraciones, si queremos llamarlas nuevas, ¿no? Que se empezaron a dar a partir de la década del 90, donde en la Argentina empiezan a llegar migrantes de diferentes países africanos, ¿no? De Camerún, Nigeria, Congo, Mali, sobre todo de Senegal, porque también hay una idea, ¿no? De como nos encanta generalizar, decimos son todos senegaleses, pero no son todos senegaleses, hay muchos compañeros de otros países, y también una fuerte migración de afro-latinoamericanos hicieron efectivamente que el movimiento afro, que ya venía organizado desde hace mucho tiempo, tuviera como una revitalización, ¿no? En las últimas décadas, sobre todo en los últimos 15 años, fundamentalmente a partir de Néstor Kirchner, de la asunción de Néstor al gobierno, porque él el que por primera vez en la historia, te podría decir, convoca a las organizaciones afro a la elaboración de una política pública como fue el Plan Nacional contra la Discriminación. Y yo creo que eso fue como un punto de inflexión en el movimiento, porque a partir de ahí empezamos a tener más participación
en el Estado, digo, en el intercambio con el Estado, empezamos a ser involucrados en la generación de políticas, todo muy de a poco y muy insuficiente realmente, pero bueno, eso también fue producto de décadas y décadas de organización, y ahora, en los últimos años, este último año de hecho, teniendo en cuenta que estamos transitando el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que fue establecido por las Naciones Unidas para el periodo de 2015-2024, ya no queda tanto, fue con la asunción de Alberto que se puso el decenio, se creó una mesa interministerial de políticas públicas para las comunidades afro, donde participan varios ministerios, y algo que también yo creo que es propio de este contexto y de este momento que es histórico, es que hay muchas personas afroargentinas y afrodescendientes dentro del Estado, generando la política pública también, esa política que va a ir destinada a las comunidades, que yo creo que es a eso también a lo que tenemos que tender, teniendo en cuenta también, no sé, la interseccionalidad, ¿no? Este concepto del que se habla tanto, pero poco se materializa, y bueno, yo creo que estamos como en ese movimiento, ¿no? Donde las organizaciones estamos participando activamente en la elaboración de las políticas, siempre desde un lugar de construcción, ¿no? Entendemos que no es lo mismo en el gobierno de Macri, donde obviamente hubo un retroceso de los derechos y nosotros como comunidad también nos hemos visto afectadas por eso, pero ahora como que también esto del decenio lo estamos haciendo como, lo estamos visibilizando mucho. María Remedios del Valle, ¿no? Esta figura también que aparece ahí para visibilizar a la comunidad. Bueno, creo que ahí estamos en un momento muy, muy trascendental y muy histórico, donde las organizaciones estamos teniendo un papel muy protagónico, ¿no? en esta visibilización, y es que si hoy tenemos una ley que establece el 8 de noviembre, si tenemos esta mesa interministerial por el tema del decenio, es porque justamente hemos sido las organizaciones que hemos estado ahí incidiendo para que eso suceda. Falta un montón todavía, no hay dudas, pero creo que estamos en el camino. Bueno, por ahí en ese falta un montón, me detengo. Obviamente estos formatos son cortos, daría para hablar muchísimo más, incluso estuvimos hablando antes de empezar la entrevista también, y seguramente habrá otro encuentro para por ahí que podamos charlar algunas cuestiones particulares, pero sí me surge con esto de, bueno, ¿qué desafíos hay para adelante? Y por ahí particularmente teniendo hoy por suerte una agenda mucho más pública, una agenda institucional, estatal y social también, el tema del racismo en Argentina y de las personas afroargentinas. Lo pienso de cara también, hoy está muy en boga hablar de las juventudes, ¿no? Y por ahí te pregunto a vos, ya de otra generación, ¿no? Hay unas nuevas generaciones en el activismo. Ya estamos grandes, sí. En el activismo en general y en el activismo afroargentino, me imagino que más particularmente. Te pregunto, ¿cuáles pensás que son los desafíos que te van a tocar a vos, pero que le van a tocar a las generaciones siguientes también, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, hoy podemos reconocer por ahí algunos sectores el racismo argentino, que hace 20, 30 años no era fácil de reconocer, por lo menos podemos empezar a reconocerlo. ¿Cuál es el siguiente paso también? Bueno, en lo que vos decís es cierto, hay toda una nueva generación de activistas muy jóvenes, también muy, muy reflejo de esta época, ¿no? En las redes sociales hay varios activistas o influencers afrodescendientes y afroargentines que están teniendo como mucha visibilidad en las redes. Digo, yo creo que se está aprovechando también esa situación para fomentar el antirracismo, básicamente, ¿no? Yo creo que no puedo dejar de pensar en desafíos desde el rol del Estado, ¿no? Tiene que ser el Estado el que tiene que, con voluntad política, por supuesto, asumir al racismo como un sistema generador de condiciones de desigualdad para una parte importante de la población, así como ha habido un despertar de la conciencia en cuestiones de género, de la violencia, y de que efectivamente se identificó a la violencia como una problemática social que había que aplicar políticas
focalizadas a erradicar las violencias. Yo creo que con el racismo todavía nos falta dar ese paso, hacer ese clic. Y definitivamente lo que necesitamos es políticas públicas antirracistas, ¿no? Principalmente en el ámbito educativo y en los medios de comunicación, que son básicamente los ámbitos en donde más se reproduce el racismo y donde ya, digo, el racismo lo internalizamos ya desde nuestra primera socialización en nuestra familia, pero después se va como alimentando en todos los otros espacios que vamos transitando en nuestra vida. Y la escuela es un lugar tremendamente poderoso donde se reproducen las prácticas racistas, el racismo, el bullying, digo, todos nosotros hemos sufrido el bullying, y así como el racismo se aprende, decía Mandela, también se puede desaprender, y creo que por eso hay que atacar efectivamente a la educación, ¿no? Como hacer un cambio radical de los contenidos curriculares educativos. No basta con que haya una ley como la 26852, que establece el Día de les Afroargentines en honor a María Remedios, que dice que el Ministerio de Educación tiene que hacer acciones de visibilización. No basta con eso porque no se cumple realmente, dependemos de la buena voluntad de un par de docentes. Digo, tiene que haber una reforma del sistema educativo e incorporar realmente una diversidad de voces que han estado silenciadas históricamente. Bueno, los medios también, y sobre todo yo creo que hay algo que tenemos por delante que es, lo digo también pensando como trabajadora del Estado, es como a veces me cuesta escindir, ¿no? Una cuestión del activismo con mi trabajo porque es parte de lo mismo. Yo creo que otro de los grandes desafíos que tenemos enfrente es la generación de datos estadísticos, ¿no? Tengamos en cuenta que la presencia afroargentina en nuestro país se encuentra históricamente invisibilizada gracias a que hemos sido borrades de las estadísticas, ¿no? Y eso es un hecho que expresa el racismo, se expresa en esta escasez de datos. No tenemos idea de cuántos somos, no solamente de cuántos somos, sino también de cuáles son las condiciones de vida de nuestras comunidades, ¿no? Y la ausencia de estos datos desagregados es parte también de este sistema estructural de racismo que caracteriza a nuestro país prácticamente desde su fundación. Bueno, yo creo que ahí tenemos un montón de cosas por hacer, las estamos empezando a hacer. Digo, no es algo que no estoy hablando de utopías, ¿no? Estoy hablando de cosas muy concretas que creo que hay que empezar a hacer y que cada uno de nosotros como ciudadanos conscientes tenemos también que empezar a practicar el antirracismo, ¿no? Angela Davis lo que dice es que no basta con decirse yo no soy racista, hay que ser antirracista. Y el antirracismo genera que vos tengas que hacer alguna acción cotidiana, pequeña, como primero tomar conciencia, ¿no? Del racismo y, no sé, de algunas prácticas, por ejemplo, como las del lenguaje, para ir modificándolas. Digo, no se puede ser neutral en esta cuestión. O sos antirracista o sos racista o cómplice del sistema. Bueno, el desafío es poder instalar en la sociedad también estos temas y estas discusiones. Excelente, muchísimas gracias, Pato. La verdad que es un placer escucharte, es un placer aprender de mano tuya, digamos, hace mucho tiempo y seguir aprendiendo y que cada vez haya más voces ocupando lugares que son necesarios. Así que agradecemos muchísimo que estés acá, agradecemos muchísimo el tiempo. Nada, si estamos cerrando, si querés agregar algo más, te damos el espacio. No, pues a mí me preguntás algo, me das el espacio y estoy 15 minutos. No, agradecerles, saben que los quiero un montón, que les extraño también, pero bueno, yo creo que somos parte de un activismo joven, porque todavía somos jóvenes a pesar de que de nuestra edad, de lo que diga el DNI, somos parte de un activismo que viene a cambiar las cosas, así que somos compañeros y agradezco este espacio. Tengo un cariño muy especial por el ICD, porque obviamente varios años ahí trabajando y sé del compromiso de todos ustedes, así que siempre es un placer hablar con ustedes y verles ahora, por lo menos así a la distancia por ahora. Así que gracias. Bueno, ya nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias, Pato. Agradecemos porque hayas venido. Y bueno, a todos quienes nos están mirando, les decimos, como siempre, vamos a tener otras entrevistas, se viene muchísimo más contenido
Agradecemos por estar mirando este canal, si les gustó el video, si les gustó la entrevista, si quieren dejar cualquier comentario, si quieren hacer recomendaciones, tienen para suscribirse, apretar la campanita para que les informe cuando largamos nuevos videos. En los comentarios nos pueden dejar, pueden compartir, mandarlo por WhatsApp, mandarlo por las redes, decir, vean esto que está buenísimo. Creemos que es un espacio necesario el que estamos construyendo entre todos, así que muchísimas gracias por estar y nos vemos en la siguiente entrevista de Lesotres, del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Chao.